viejo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola de nuevo, mi nombre es Ulises y este es mi correo. Aquí me pueden contactar para las dudas que tengan, para lo que ustedes quieran preguntarme. Si necesitan algún material y no lo encuentran, aquí pueden escribirme. También pueden escribirme a Telegram y de nuevo, gracias por escribirme en el... Bueno, ahora me escribieron en el correo, la sesión pasada me habían escrito más en Telegram. Esto es parte de la visita a sistemas dinámicos, ¿no? Para poder hacer una visita completa a varias herramientas para lidiar con sistemas dinámicos y para lidiar con modelación. En particular en esta sesión, que es la primera sesión, va a haber una serie de sesiones que son de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a lidiar con la herramienta de las ecuaciones diferenciales ordinarias y vamos a aproximarnos a ella. En esta primera sesión vamos a utilizar y vamos a ver un poco del método de solución de ecuaciones diferenciales de Euler. Es un método numérico. Y vamos a ver también sistemas de primer orden. Para la siguiente sesión vamos a ver sistemas de segundo orden o sistemas, bueno, vamos a ver cuando están acoplados, semiacoplados y todo esto. Vamos a ver un par de ejemplos también allá y vamos a ver cómo aplicar el sistema de solución de Euler allá también. Y bueno, así vamos a empezar a hacerle, ¿no? Vamos a empezar a analizar un poco más de comportamientos cualitativos de los sistemas en lugar de comportamientos analíticos o de las soluciones analíticas. Y bueno, sin más, empecemos con este primer ejemplo. Cuando tenemos sistemas que son de una población muy grande, tenemos poblaciones muy grandes y queremos describir cómo evolucionan. Si pensamos, por ejemplo, en los primeros estadios de una población de bacterias, vamos a ver que vamos a poder describir el cambio en el tiempo de las bacterias con esta ecuación. Vamos a llamarle a la población P. Entonces, DDP, que es la población derivado en el tiempo, va como R a la P, ¿no? Entonces vemos que esta ecuación diferencial va a describir por completo el comportamiento de la población de bacterias. Bueno, en este caso, recuerden que en la sesión pasada les comenté que hablamos de biomasa, no hablamos de bacterias, no hablamos de bacterias en el sentido entero, sino hablamos de una cantidad de biomasa, ¿no? Entonces, para resolver esta ecuación, hay una serie de pasos que ya conocemos, pero lo voy a repetir aquí nada más para ser súper explícito. Dividimos por ambos lados, bueno, en ambos lados por P, y tenemos esto. Y aquí en este lado lo único que vamos a hacer va a ser integrar a ambos lados respecto al tiempo. Entonces tenemos 1 sobre P, dp en ddt, igual a la integral de R en ddt. Ahora supongamos que R es una constante, ¿vale? Entonces, como R no varía en el tiempo, podemos sacarlo de esta integral. Entonces, lo que continúa de la expresión anterior es 1 sobre P dp ddt igual a R ddt. Ahora, para terminar de hacer esta integración, bueno, este lado ya sabemos que es relativamente sencillo. Esto simplemente es R ddt más alguna constante, ¿no? Lo importante va a ser cómo resolver este lado, y lo que vamos a hacer va a ser un cambio de variable. Vamos a hacer R igual a P, y entonces cuando hacemos R igual a P, tenemos que ddr es igual a ddp ddt, ¿no? Esto lo sabemos por los cambios de variable. Y entonces podemos reescribir este lado de la ecuación como 1 sobre R ddr igual a R ddt plus una constante. Ahora, para resolver esta integral, bueno, este lado es relativamente sencillo. Esta integral la hemos visto algunas otras veces y esto es simplemente un logaritmo, ¿no? Entonces, simplemente de aquí sacamos que esto es el logaritmo de R más alguna constante igual a R de... aquí una corrección, no era ddt, era t, simplemente. T. Y creo que solamente fue, listo.
R por T más alguna constante. Y bueno, estas dos constantes no nos importan separadas, entonces la podemos juntar en una sola, ¿no? Entonces tenemos que el logaritmo de R es igual a R por T más alguna constante. Y entonces nosotros de aquí podemos aplicar exponencial a ambos lados de la ecuación y tenemos que R de T es igual a el exponencial de R de T plus una constante. Ahora, por propiedades de los exponenciales, esto simplemente lo podemos escribir como un P0, lo voy a poner acá, por a la RT, ¿vale? Y recordemos que R es igual a P, entonces hasta aquí lo podemos escribir simplemente como P de T. Por lo tanto, tenemos que P de T es igual a P0 por E a la RT. Ahora, a esto de aquí le llamamos la solución analítica a la ecuación diferencial. En particular, a esto le llamamos una solución general porque lo cumple para cualquiera parámetros R y P0. Nosotros damos estas condiciones de frontera o estas condiciones iniciales. Una cosa importante es que podemos comprobar que es una solución de la ecuación diferencial y esto va a ser muy divertido, simplemente encajándolo aquí. Entonces, cuando nosotros encajamos o evaluamos esta función en la ecuación, vamos a ver que se conserva, vamos a ver que llegamos al mismo resultado, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial nos dice que P', P' denotando la derivada respecto al tiempo, es igual a RP. Entonces, si nosotros aquí introducimos esta solución que llegamos acá, vamos a tener que P0 por E a la RT derivada es igual a RP. Y entonces cuando derivamos de este lado nos vamos a dar cuenta que, bueno, P0 es una constante y esto de aquí es simplemente R, ¿vale? Y esto de aquí pues es E a la RT. Y entonces cuando yo pongo este igual tengo RP. Y recordemos que P es simplemente P0 E a la RT. Y bueno, tenemos esta R afuera, ¿no? Entonces tenemos que sí se cumple y por lo tanto decimos que es una solución a la ecuación. Entonces esta es una solución y además decimos que es una solución general porque de nuevo funciona para cualquiera parámetros P0 y RT. Entonces cuando nosotros vemos esta ecuación y hacemos un plot, vamos a darnos cuenta de que si en este eje ponemos el tiempo y en este evaluamos la función, si nosotros agarramos, aquí voy a poner P, si nosotros agarramos la condición de que P0 sea distinto de 0, eso va a ser fundamental para poder resolver esta ecuación. Vamos a agarrarnos poblaciones que estén aquí, entonces voy a tomar otro color, vamos a suponer que es un amarillo, entonces puedo agarrarme puntos aquí, aquí, aquí y aquí, y además vamos a ver cómo evolucionan estas en el tiempo, ¿no? Esto va a depender del parámetro R, van a evolucionar más rápido o más lento, pero vamos a suponer que por algún parámetro R esto evoluciona así. Entonces, estas son las poblaciones iniciales y así van a ir avanzando las curvas, ¿vale? Siempre van suaves, nunca van discontinuas. Y algo que sale del aspecto biológico, pero que si lo estudiamos también, tiene sentido, es que si agarramos poblaciones negativas o P0s negativas, lo cual de nuevo biológicamente no tiene sentido, pero matemáticamente sí, estas soluciones se van así, ¿vale? Entonces, este es el comportamiento que sacamos. Para algunas P's, este es un conjunto de P0s, y para una R distinta de 0. De hecho, eso va a ser una de las condiciones que también vamos a poner acá, ¿no? Va a ser una R distinta de 0. Ojo, para los dibujos de aquí abajo dije que hubo una P distinta de 0, pero no se les quede de tarea porque lo vamos a ver ahorita, pero mientras vayan pensando qué pasa si nosotros agarramos una P0. ¿Vale? Listo. Una P0 igual a 0. Una población inicial igual a 0.
Ahora vamos a empezar con un poco de programación y vamos a ver el método de Euler. ¿Listo? Ok, entonces vamos a empezar a estudiar el método de Euler para solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. En particular lo vamos a aplicar a este caso de primer orden. Lo primero que vamos a hacer es ir al navegador. Vamos a buscar Google Colab. Google nos permite tener acceso a Collaboratory o Google Colab simplemente. Y en Google Colab tenemos la oportunidad de poder acceder a cómputo en la nube. Este cómputo no corre en nuestra máquina, sino va a correr en uno de los servidores de Google. Bueno, de hecho corre en una de las máquinas virtuales que puedes crear en Google. Regularmente son pagadas, pero la realidad es que muchas veces se quedan computadoras prendidas sin utilizarse y eso hace que se degraden más rápido. Entonces, para evitar que se degraden tan rápido las máquinas, Google abre el acceso a estas máquinas a través de los Colab. Una cosa muy importante es que son máquinas permeables. Básicamente lo que quiero decir es que no están a tu entera disposición. Hay momentos en los que se puede conectar y desconectar en medio de un cálculo. Regularmente no pasa, pero puede llegar a pasar cuando la demanda es muy alta y necesitan utilizarlo. Y por otro lado, no puedes estar haciendo otra cosa. Google detecta si tú estás en otra ventana o si lo cierras o algo similar. Puedes dejar corriéndose ahí el programa y estar en otra cosa. Perdón, no puedes estar dejando correr el programa y estando haciendo otra cosa. Necesitas estar ahí de manera continua si no apaga la máquina. Y también pues no puedes dejar corriendo tu código e irte a dormir. Para poder tener máquinas virtuales de manera concreta necesitas pagar y bueno, puedes pagar y utilizarlo a través de esto y puedes tener acceso a GPUs, ¿no? Que a la gente que le gusta Machine Learning ya lo sabrá vidas. Pero bueno, también tienes acceso a GPUs gratis aquí. Simplemente tienes que estar aquí todo el tiempo, si no se apaga la máquina. Continuamos. Entonces aquí los va a llevar a esta primera página si nunca han entrado. Le vamos a dar cancelar y vamos a ir aquí en archivo y donde dice nuevo cuaderno vamos a abrir y nos va a llevar a este nuevo cuaderno. Vamos a cambiarle el nombre al archivo, le dejamos esta extensión de aquí y vamos a ponerle como nombre sistemas edo 1 y además vamos a ponerle Euler, no para empezar a denotar que este es el sistema. Simplemente le dan enter y ya se queda guardado el nombre. Esto se va a quedar guardado en su Drive. Yo voy a cambiar de cuenta de manera breve a la cuenta de Colab. Ciencias, nuevo cuaderno. Listo. Le voy a cambiar el nombre de nuevo. Sistemas Edo 1. Euler, ¿no? Porque estamos hablando de Euler. Entonces, básicamente hay dos tipos de celdas aquí. Tenemos celdas de código y celdas de texto. Entonces, las celdas de texto se comportan según Markdown o HTML, si alguna vez han escrito HTML, pero creo que Markdown puede ser más sencillo, ¿no? Entonces, este es un archivo una celda de texto, esto es una celda de código. ¿Qué más? Tú puedes mover las celdas arriba o abajo con este botón de aquí. Entonces aquí ya subí la de texto y aquí ya bajé la de texto abajo de la de código. Y puedes editarlas dándole clic aquí o un doble clic. Te deja poner encabezados de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, o sea, de tamaño 1, 2 y 3, como títulos, subtítulos y subtítulos o secciones. Te deja poner las letras en negritas, cursiva. Te deja embeber un poco de código. Puedes escribir código. O líneas de código aquí en forma de texto sin que sea código de verdad. Para escribir pseudocódigo o algo similar también puede ser. Puedes insertar algún enlace para que se dé el clic ahí. Puedes insertar también imágenes. Puedes subir imágenes. Puedes hacer paragraphs. Bueno, pues puedes aplicar sangrías. Puedes enumerar
con lista de números y sin lista, simplemente bullets. También puedes añadir una regla horizontal, que simplemente es añadir una línea. Puedes añadir cuadros de LaTeX, que esto va a ser muy divertido y muy importante en el futuro. Puedes insertar emojis y bueno, también puedes mover la vista previa de Markdown. Ahorita van a ver que conforme yo vaya escribiendo, de este lado escribo y de este lado va a ir apareciendo cómo se vería el texto. Entonces le vamos a poner aquí visita a sistemas dinámicos. Notemos que puse un gato y además puse un espacio, ¿no? Visita sistemas dinámicos. Y abajo vamos a ponerle otro gato que sea Edo. Vamos a ponerle un doble gato aquí. Doble gato, Edo 1. Euler y sistemas de primer orden. Entonces le doy enter y bueno, aquí tenemos el título principal y abajo tenemos nuestro subtítulo. Además de esto vamos a poder analizar el sistema, ¿no? Entonces supongamos un sistema como el que sigue, como el siguiente. Si le dan Shift Enter, se ejecuta la celda, ¿vale? Se renderea la celda y se ve únicamente la celda. Para volver a editarla le dan doble clic. Supongamos un sistema como el siguiente y aquí viene un truco muy interesante. Vamos a poner un doble gato arriba, un doble gato abajo y vamos a escribir aquí en medio LaTeX. Entonces vamos a poner un frac. Si saben un poco de LaTeX, esto van a ver que es súper sencillo. RP, DDP, DDT. Entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación diferencial, ¿vale? Y además podemos agregarle condiciones. Punto y coma, R, next 0. Vamos a hacer que R sea distinta de 0 de una vez desde aquí. Y además vamos a poner una condición. P en 0 igual a P0 también, ¿no? Para dejarlo de una vez aquí. P igual a 0 igual a algún P0. Recordemos que los espacios en LaTeX no son espacios, entonces para marcar el símbolo de espacio tenemos que utilizar este. Podemos usar, bueno, es un espacio sencillo, podemos usar un doble espacio con punto y coma. Se ve mucho más natural. Entonces ahí el espaciado es mucho más sencillo de leer. Entonces tenemos este sistema, ¿vale? Tenemos una condición sobre uno de los parámetros y además tenemos una condición inicial, ¿no? Una condición a la frontera. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es empezar a explorar Python y vamos a empezar a explorar el sistema de Euler. Para eso vamos a revisitar el sistema de Euler y cómo resolver esta ecuación en el sistema de Euler. Entonces, primero tenemos que regresar a ver cómo se resuelve o cómo se plantea un sistema de Euler. Entonces, vamos a hacer un paréntesis de lo de arriba. Voy a regresar el color negro. Y entonces aquí vamos a poner sistemas de solución numérica. Método de Euler. Entonces, Euler hizo muchas cosas, hizo aportes a la mecánica, hizo aportes a la mecánica analítica, ¿no? La mecánica analítica la conocemos gracias a él y a las ecuaciones diferenciales también. Hizo también los fundamentos o las premisas de teoría de gráficas, muchas cosas. En particular, Euler sabía que resolver ecuaciones de manera analítica era muy complicada. Entonces, regularmente las ecuaciones diferenciales, de manera general y entendiendo las ecuaciones diferenciales ordinarias, se ven de esta forma. Una D de alguna X de dt, voy a suponer que este es un n vector, ¿vale? Igual a una función vectorial del vector. Regularmente se ven así. Entonces,
En la mayoría de los casos, sobre todo cuando tenemos casos altamente acoplados, o con funciones un poco más difíciles que, por ejemplo, polinomios, va a ser muy complicado encontrar funciones o funciones que satisfagan, en combinación con parámetros, soluciones generales a esta ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, en lugar de acercarnos a la solución o de tratar de obtener una solución analítica, esta de aquí es una solución analítica, nosotros planteamos una solución numérica. Y para tener la solución numérica necesitamos condiciones sobre o valores sobre los parámetros. Entonces, el vector de parámetros, esto lo vamos a llamar el vector de parámetros, tiene que estar determinado. Y además también tenemos que tener condiciones, ¿vale? En el caso del método de Euler, la condición que nos pide es una condición de frontera, en donde tenemos que conocer el valor de nuestra solución en algún punto. Entonces tenemos que encontrar, se nos tiene que dar para resolver este problema, x en t para algún valor de t igual a xt, ¿vale? Esto se nos tiene que dar. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a partir con las ecuaciones o la ecuación más sencilla que tenemos y es una ecuación de primer orden. Entonces nosotros tenemos esta ecuación de aquí, x de t, d de x en t igual a una función de x y además también esta función puede ser función del tiempo. Un brevario cultural. Cuando esta función de aquí, o bueno, un repaso más bien, depende únicamente de x, entonces decimos que el sistema es autónomo. ¿Vale? Pero si hay una dependencia explícita en t, o sea que esta función sí es en efecto f de x de t, o f de t simplemente no depende de x, entonces decimos que el sistema es no autónomo. ¿Vale? Vamos a enfocarnos a estudiar ahorita sistemas así, pero también vamos a visitar algún sistema como los de aquí abajo y vamos a ver la diferencia, pero primero hay que entender a estos de aquí y ver por qué nos interesan tanto. Pero bueno, ahora sí, regresando a este problema de aquí, este es nuestro problema de ecuación diferencial, ¿vale? Entonces notemos algo muy interesante. La definición de ecuación de derivada va a ser que d de x en d de t es igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces, esa es nuestra definición de derivada. Vamos a hacer que en lugar de que tengamos cambios infinitesimales, tengamos cambios muy pequeños, ¿vale? Entonces, una aproximación a la derivada o una buena aproximación sería entender esto y aproximadamente, bueno, si nos permitimos la libertad de pensar en números muy pequeñitos o en que vamos a pensar en h muy pequeña, ¿vale? Muy pequeña. Entonces, con esta condición de aquí, la derivada más o menos la podemos entender o la podemos aproximar como f de x más h menos f de x sobre h. Sabemos que hay un error, pero entre más pequeña sea la h, menos error tenemos, ¿vale? Entonces, notemos que para esta ecuación de aquí,
Bueno, aquí tengo que hacer una pequeña corrección de notación en todo esto porque si no, no nos va a salir. Y es que esto de aquí no es una F, es una X. Entonces, notemos que esto depende del tiempo, entonces aquí debería haber una T, no una H, ¿no? Entonces, reescribiendo la derivada como debería de haber estado, ahora sí. Y aquí tenemos una T, no una H. Aquí hay una T, aquí hay una T y aquí sería una X. Ahora sí tiene sentido. Esa sí es la derivada de X. Entonces, notemos que si asumimos esto, o sea, que si en nuestro corazón lo permitimos, voy a ponerle 4 puntitos, no por lo tanto, sino notemos esto, que si nosotros permitimos en nuestro corazón aproximar esta derivada, así, vamos a ver que esto es más o menos x de t más h menos x de t sobre h cuando h es súper pequeñita. Esto es bien importante, esta condición de aquí. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si nosotros aceptamos esto, entonces vamos a tener que x de t más h menos x de t sobre h es aproximadamente esta función de aquí, porque pues asumimos que la derivada era esta de acá, ¿no? Entonces pues da sentido que esto sea aproximadamente f de x de t. Y entonces notemos que si seguimos esto, podemos despejar x de t más h. Entonces x de t más h, de t más h, es igual a h por f de x de t más x de t. ¿Vale? Y ahora me voy a permitir reindexar esto. Entonces, notemos que h tiene un valor fijo, ¿vale? Entonces, simplemente voy a denotar pasos. Ahorita van a ver por qué pasos y qué significa esto de manera gráfica. Pero esto me permite escribir x de t más 1 igual a h por f de x en t, t, si esta función depende de t, más bueno, aquí hay una ambigüedad, pero voy a ponerle t de t. Y aquí le voy a poner xt. ¿Listo? Para evitar confusión voy a ponerle una n en lugar de un subíndice de t aquí. Entonces tn, xn, xn y xn más 1. Entonces llegamos a esta ecuación de aquí. Recordemos que esta ecuación es válida solamente si tenemos valores muy pequeños de h. Fíjense que esta es una ecuación discretizada. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Básicamente, si nosotros tenemos que... Esta es la solución... Voy a hacerlo un poco más curva. Esta es la solución analítica. Esta es la solución continua. Nosotros vamos a empezar a dar pasos en el campo de pendientes. Es decir, pasos en la derivada para alguna condición inicial. Entonces, necesito que cruce este eje para que tenga más sentido. Ahora sí. Aquí está nuestra condición inicial, ¿no? Aquí va a estar t y aquí va a estar nuestro valor de x de t. Y entonces aquí tenemos x de t evaluada en 0 igual a un x0. Entonces esto va a ser primordial para resolver la ecuación. Entonces la solución general nos da esta función de, bueno, la solución analítica, disculpen, nos da esta solución de aquí. Y esta solución de aquí es una solución totalmente continua. Para cada punto que yo quiero evaluar aquí, voy a encontrar un valor correspondiente aquí.
siempre voy a encontrar un valor. Porque, bueno, pues esta función va de R en R, ¿no? Y cumple ciertas condiciones que vamos a hablar en la próxima sesión al inicio, que tienen que ver con el teorema de unicidad. Pero lo que vamos a hacer con esto es agarrarnos un punto aquí, otro punto aquí, y pues caminar, y en lugar de utilizar la derivada, utilizar una secante. Entonces lo que hacemos es hacer esto. Aproximamos la solución, pero la aproximamos en pasos de tamaño h. Siempre vamos a estarnos moviendo en tamaños h, en pasos de tamaño h. Y vamos haciendo que esta línea se vaya pegando lo más posible a la solución original. H tiene que ser muy pequeña, porque entre más grande sea la h, entonces vamos a suponer que me agarro este color azul como una h muy grande, por ejemplo, que vaya de aquí hasta acá. Entonces esta es la h grandotota. Más error vamos a tener, ¿no? Más despegada va a estar esta línea de la solución analítica, ¿no? De la solución real. Entonces aquí nos vamos aproximando haciendo estas pequeñas líneas, estas pequeñas secantes, y básicamente esto es lo que nos dice esta ecuación. Si nos damos cuenta, esta es la ecuación de una recta. Entonces simplemente vamos a ir pegando un montoncito de rectas y vamos a ir juntando todos esos puntos, y estos puntos son los xt. Entonces vamos a poder ir obteniendo estos puntos de acá para poder hacer la gráfica y, bueno, para poder obtener la solución. Entonces a esto de aquí se le llama la ecuación discretizada, o bueno, la solución discretizada. Y fíjense que la condición de tener algún valor es que, voy a tomarme esta ecuación de aquí para que sea más claro. Si yo quiero encontrar x evaluado en h, que en este gráfico sería evaluar x en h, bueno, esto es 0, y entonces aquí está h, y aquí hay 2h, y aquí hay 3h, ¿no? De la h amarilla. Aquí hay 4h. Entonces, si nosotros lo evaluamos en h, porque estamos evaluándolo en 0, entonces vamos a suponer que t es igual a 0, que vamos empezando de acá. Entonces tenemos que x en h es igual a h por f de x evaluada en 0, 0, porque t va a ser 0, recordemos que estamos utilizando esta ecuación de acá arriba, más x evaluada en 0. Entonces, vamos a necesitar siempre saber un punto. Y bueno, esto lo pude haber hecho con x evaluado en 2, ¿no? Entonces, si t es igual a 2, entonces necesitaremos saber el valor en x en 2 más h, al menos, ¿no? Para poder resolverlo regularmente se nos da una condición inicial en t igual a 0. Pueden darnos la condición en t igual a 1, t igual a 2, y podemos hacer el método hacia atrás y hacia adelante, porque yo fácilmente puedo evaluar aquí x en t igual a menos 2h, ¿no? Y no pasa absolutamente nada porque esto sería menos h, y esto es igual a hx evaluado en x menos 2h, menos 2h, más x en menos 2h, ¿no? Pero resulta que nosotros tenemos que saber cuál es menos 2h. Vamos a ver cómo podemos irnos hacia atrás y hacia adelante. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es aproximar la solución con estas líneas para no detenerme más. Y bueno, vamos a recuperar este sistema de aquí, ¿no? Esto va a ser nuestra solución a la ecuación diferencial utilizando un método de solución numérica. Y si se dan cuenta, pues de nuevo lo que hicimos es pasar de un sistema continuo a un sistema discreto para poder resolverlo en la computadora paso a paso. ¿Por qué hacemos esto? Euler no tenía computadoras, pero se dio cuenta de que, de nuevo, hay problemas que son muy difíciles que no puedes resolver o no puedes encontrar una solución analítica, o a lo mejor encontrarla lo puedes hacer en 10 años, ¿no? Lo puedes hacer con métodos
con funciones especiales, pero eso realmente no te dice nada del sistema. Y es mucho más rico empezar a analizar el sistema así y además mucho más rápido. ¿Vale? Entonces vamos acá, vamos a regresar a nuestro notebook. Entonces, si nosotros tenemos este sistema, entonces usando el método de Euler, podemos resolver este sistema como, y la forma de resolverla, o como queda escrito esta ecuación, aplicando la función o la forma que habíamos visto acá, ¿no? Que de nuevo es esta de aquí. Como, voy a escribirlo con notación discreta, p-n más 1 es igual a, aquí nuestra función fx es esta de acá. Entonces voy a denotarlo. Voy a escribirlo de manera directa, ¿no? rp-n. R es el parámetro, P es la función evaluada en el punto N, o el valor de P en el punto N. Y aquí, bueno, como esta función está multiplicando nuestro parámetro h, entonces aquí va a ir metida la h. Quiero hacer un cambio de este lado y es que simplemente voy a cambiar h por delta t, ¿vale? Entonces aquí hagamos esto. Delta t, delta mayúscula t, por r, me gusta más como se ve, sí, r delta tp más p en n. Listo. Y además recordemos que p en 0 es igual a p-0. Y aquí, para poder utilizar entretexto y que no se vea así raro, tenemos que ponerlo esto entre símbolos de dinero sencillos. P0 es igual a P0. Aquí en igual a 0 voy a poner. Y R es distinta de 0, ¿no? Entonces, ¿esto por qué y para qué nos sirve? Bueno, vamos a empezar ahora sí a utilizar un poco de Python. Y vamos a hablar un poquito de las estructuras de datos. Entonces, entendido lo de arriba, aquí voy a hacer una breve pausa. Si no entendiste, mándame un mensaje, escríbeme en Telegram, ya sabes que estoy en el grupo, ahí me puedes encontrar, o mándame un correo y podemos revisar las dudas que tengas. Si entendiste, entonces sigamos. Si no, lo puedo regresar a explicar o puedo hacer un video aparte explicando únicamente esto. Entonces, fíjense. Yo ya tengo un punto, ¿vale? Lo que el método de Euler me da es una colección de puntos, tanto en el tiempo como en X, o bueno, en el caso de la función. Notemos que el tiempo varía como delta t, o bueno, en este caso h, ¿no? Recordemos que lo cambié por delta t. Entonces, t en 0, vamos a suponer que es 0. Pero como esto varía en pasos discretos, entonces t1, como vamos variando en deltas t, es ahora delta t. Y nos vamos a dar cuenta que el siguiente paso, t2, lo podemos identificar como 2 delta t, ¿vale? Y bueno, podemos seguirlo haciendo así hasta el infinito. Esto es muy sencillo.
En este caso podemos escribirlo de dos maneras, pero en particular a mí me va a convenir poder escribirlo como tn igual tn más 1 igual a tn plus delta t, ¿vale? Entonces esta expresión nos describe cómo varía delta t en el tiempo. Y en el otro caso notemos que x0 va a estar determinado por x0, ¿no? Por nuestra condición inicial. A este le voy a poner un gorrito para denotar que es la condición que se nos había dado desde el principio. Entonces x1 va a estar determinado por delta t por nuestra función evaluada en el punto x0, t0 sí, está bien, más x0, ¿vale? Y bueno, x2 va a estar determinado por delta t por f de x1, t1 más x1. Y así lo podemos ir haciendo hasta el infinito. Entonces, eventualmente vamos a llegar a dos valores, ¿no? Vamos a tener un tn, bueno, un tm en donde vaya a detenerse y un xm. Estos valores finales por sí mismos no nos dicen mucho. Entonces, para poder hacer un análisis completo nos gustaría guardar todos estos valores y todos estos valores. La forma de guardar todos esos valores es una lista en Python, ¿vale? Entonces vamos a crear dos listas que van a ser t y x, ¿vale? X mayúscula y t grande también. Eso se va a declarar como corchetes abiertos, así. A esto se le llama una lista vacía. Como ya tenemos un primer elemento, vamos a guardar ese primer elemento. Para añadirle un primer elemento, vamos a utilizar una función de las listas que se llama append. Utilizando append, mientras que aquí arriba estas listas eran vacías, era una colección, podemos pensarlo como un conjunto ordenado, en donde tenemos un elemento 0, un elemento 1, un elemento 2, un elemento 3, ¿vale? Aquí podemos hacer un append de nuestra condición o de nuestro valor t0 y de nuestra condición x0. Entonces, después de que hagamos esta operación y consultemos nosotros qué tiene t y qué tiene x adentro, vamos a ver que t, ¿vale? Ahora nos va a devolver un arreglo que tiene a t0 adentro. Tiene un único elemento. Y x nos va a devolver un arreglo que tiene a x0 adentro. ¿Vale? Nosotros podemos ir haciendo appends de manera continua a esto. Entonces, si hago un t-append aquí, del número 2, solamente por agregar algo, y hago un x.append de la letra A, vamos a ver que después de esto vamos a tener un t con el valor de t0 y un 2. Y aquí vamos a tener una lista que va a ser x0 y la letra A. Entonces vamos a jugar con esto primero, vamos a jugar con las listas, ¿vale? Entonces aquí voy a poner un paréntesis para hacer eso. Voy a agregar una celda de texto. Para agregar una nueva celda de texto, te paras en esta celda en la que tú quieras agregar y continuamente va a agregar una nueva cosa, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, cuando pone uno esta línea, le pone esta línea y aquí le voy a poner texto y le voy a poner aquí un paréntesis, ¿vale? Porque vamos a hablar de listas. Juguemos con listas, ¿vale?
Entonces, primero vamos a declarar listas vacías. Entonces vamos a jugar primero con una lista que se llame L y la vamos a declarar vacía. Así se declara una lista vacía. Cuando uno pone Shift Enter, va a correr la lista. Entonces notemos que nos sale una palomita, significa que ya la corrió. Si yo pongo L, me devuelve una lista vacía, porque es una lista que no tiene elementos, ¿vale? Esta es una forma de que nos entregue un valor. Si queremos que nos entregue de una forma mucho más precisa esta variable o qué es lo que tiene esta variable, podemos utilizar la función print. Print Shift Enter y nos devuelve esto de nuevo. A partir de ahora vamos a usar Print Shift L para todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser L.append y vamos a hacer que se añada, por ejemplo, la letra L. Y entonces cuando nosotros volvemos a ejecutar print L, tenemos que está la letra L agregada, ¿vale? Ojo, no podemos añadir la letra L de manera literal, sin las comillas, porque si no Python va a interpretar que L es una variable y la variable no ha sido creada. Entonces cuando hago yo L.append, L me manda un error porque dice que L no está definido, porque pensó que era una variable. En cambio, lo que sí puedo hacer es añadir la letra I, ¿vale? Y vamos a ver cómo va ahora. Print L. Ahora notemos que tiene un elemento que se llama L y un elemento que se llama I. Ahora, yo les decía que esto era un conjunto ordenado que tiene un elemento 0, un elemento 1, un elemento 2. En este caso solamente tiene un 0 y un 1, pero podemos acceder a esos valores utilizando L, corchetes y el número del elemento. Si ya han programado antes en algún otro lenguaje, hay algunos que empiezan en las listas o los arrays en 1. En este caso en Python empiezan en 0, ¿vale? L en 0 nos regresa L. O ponemos print L en 0 y bueno, nos regresa la L. Y si ponemos print L1, nos regresa la I, ¿vale? Hay una forma de verlos también al revés y quiero que jueguen con algo. Esto se les va a quedar como un ejercicio, ¿vale? Entonces, lo que les voy a pedir, aquí les voy a poner ejercicio, es que construye un array o una lista L y voy a ponerla en negrito, entonces lo puedo subrayar aquí. Notamos que simplemente le pone, se utiliza en WhatsApp, entonces esto es como ponerle dos asteriscos, que lo ponga en negrita o guión bajo y que lo ponga en cursivas, ¿vale? Una lista L con los elementos L, I, S, T y A. Y entonces, como yo quiero que estén en cursivas, lo que voy a hacer es ponerle un guión bajo aquí y otro acá. Un guión bajo aquí y otro acá para denotar que esas van a ser nuestras variables, ¿vale? Notemos que esta lista puede ser construida como, y aquí vamos a utilizar por primera vez la función de código. Entonces cuando uno le pica aquí, vamos a notar que nos abre esta ventana de aquí. Nosotros podemos poner aquí después de estas tres comillas el lenguaje del que queremos que se escriba. En este caso voy a poner que es Python. Si no, regularmente lo escribe como si fuera código de JavaScript, ¿vale? Entonces esto ya nos permite utilizar los comentarios que son nativos de Python. Otra hora tendremos que utilizar la nomenclatura de JavaScript. L igual a L, coma, I, coma, S, coma, T, coma, A.
¿vale? Entonces, si ustedes ejecutan esto de aquí, les va a crear la lista. Entonces ahí simplemente tendrá que copiar y pegar. Entonces notemos que print L nos crea la lista, ¿vale? Bueno, la lista que tiene como elementos las letras lista. Entonces, el gran ejercicio que les voy a dejar aquí es que me digan, pueden mandarme un mensaje o un correo o en Classroom directamente también mandármelo ahí, un mensajito. Que me digan que devuelve L de menos 1, L de menos 2 y L de menos 3. ¿Vale? Y bueno, eso va a ser la primera cosa que vamos a ver, ¿vale? Entonces esto fue un pequeño ejercicio de lista, después les mandaré una serie de notebooks en donde van a poder practicar un poco más de Python. Y aquí vamos a terminar nuestro paréntesis, ¿vale? Entonces, fíjense que nosotros queremos, para poder guardar nuestros valores, regresando a nuestro problema, una lista en donde podamos guardar los valores de P y en este caso P y de T. Entonces vamos a asumir que P en T0 para T0 tiene el valor de P0. Entonces podemos crear la lista P que sea igual a esto y vamos a suponer que P0, para poner un comentario, algo que no se ejecuta en Python, utilizamos gasto, pero notemos que esto es una celda de código, no una celda de texto. Gato igual a P, guión bajo 0, igual a, vamos a poner un valor de 1, ¿vale? Entonces, P de 1, P0 es igual a 1, entonces notemos que el primer elemento aquí sería 1. Y entonces sabemos que el valor que le corresponde a ese 1 es 0, porque habíamos dicho que es P en 0, ¿vale? Entonces lo ejecutamos y notemos que P y T fíjense esto. P, P, T, y aquí le voy a poner un igual, y aquí le voy a poner un igual. Entonces P simplemente tiene el valor de 1 y T simplemente tiene el valor de 0. ¿Listo? Ahora, nosotros queremos evaluar el siguiente elemento. Entonces sabemos que el siguiente elemento se evalúa como, o el siguiente valor, que sería el P2, ¿vale? Es... por cierto, aquí una cosa que no he definido y que bueno que llegamos a este punto es que para poder utilizar esta ecuación de aquí necesitamos definir qué valor tiene delta t. Entonces aquí arriba voy a poner delta t igual a 0.001, ¿vale? Ese va a ser nuestro tamaño de paso. Entonces, primero sabemos que es 0.001 por el valor anterior, por la función evaluada en el valor anterior, que en este caso sabemos que es 1, es decir, f de 1, pero sabemos que f de x0, pero sabemos que en este caso f es r, también tenemos que definir una r, r igual a 0.1, r por 0.1 por y simplemente el valor anterior, 1, ¿vale? Y sumamos el valor anterior porque así está la función. Recordemos que
x, voy a ponerlo como comentario aquí, x1 es igual a nuestro delta t por r por p en 0 más p en 0, ¿vale? Ese sería nuestro primer valor. Nuestro valor es 1.001, pero necesitamos guardarlo. Entonces lo que podemos hacer para guardarlo es simplemente poner p.append y lo guardamos aquí, ¿vale? Y ahora también tenemos que añadir un nuevo valor porque ya avanzamos un paso en el tiempo. Entonces t.append y el tiempo anterior era 0, ¿vale? Recordemos la ecuación para el avance en el tiempo. T de 1 sería igual a t en 0 plus delta t. En este caso, t en 0 es un 0 más delta t que, como lo definimos acá arriba, 0.001, ¿no? 0.001. Y entonces, ya lo añadimos, vamos a copiar esta misma instrucción de aquí a acá. Y esta instrucción de aquí acá, la ejecutamos. Y ahora notamos que tenemos dos elementos, el 1, el 1.001, 0, 0.01. Esto es muy tardado y necesitamos que esto se itere muchas veces, ¿vale? ¿Cuántas veces? Las que nosotros queramos, ¿vale? Después vamos a hablar de qué significa que se itere y para qué número de iteraciones es agradable, ¿no? O tiene sentido. Y para poder hacer esto necesitamos introducir las funciones. Y en este caso la función que voy a utilizar va a ser un iterador, ¿no? Una iteración, que va a ser un for. Entonces aquí voy a hacer otro paréntesis y después de este paréntesis vamos a terminar la sesión de hoy. Entonces aquí voy a añadir una nueva celda de texto. Y en esta nueva celda de texto voy a ponerle aquí y de nuevo un paréntesis. Paréntesis. Ciclos for. Y además hasta lo voy a poner en letras negritas. Ciclos for. Entonces, hay una instrucción muy padre que es la de ciclos for que nos permite hacer esto, ¿no? De iterarlo una y otra vez. Y bueno, si nosotros quisiéramos hacer esto, tendremos que darle un enter cada vez y se nos va a acabar la vida. Una forma en la que podemos hacer esto, y que puede ser muy útil, es utilizando los ciclos. Y en particular, el ciclo for nos permite iterarlo hasta un valor que nosotros querramos, ¿vale? Entonces voy a hacer un par de dibujos acá ahora. Y vamos a hablar rápidamente de ciclos for, ¿vale? Entonces, vamos a pensar que los ciclos for, y voy a introducirlo así de manera directa, nosotros vamos a tener un contador, ¿vale? Voy a llamarlo un counter. Y el counter puede ser una lista que vaya del 0 hasta el n. Entonces, va a haber un apuntador que va a estar recorriendo cada uno de estos números de aquí, ¿vale? Entonces va a correr aquí, va a correr aquí, va a correr aquí, hasta este punto de aquí, ¿no? Y cada paso de tiempo se va a ir recorriendo uno a la derecha. Entonces voy a hacer el ciclo for más sencillo que puedo hacer en este momento y va a tener mucho más sentido lo que les voy a decir. La nomenclatura, la forma de escribirlo de manera correcta, el for es for y in, esto es en Python, recuerden, y vamos a utilizar también una nueva función que no se preocupen, les va a hacer todo el sentido del mundo,
range de 10. Y entonces recordemos que las cosas aquí empiezan en 0, ¿no? Entonces, rango de 10 me va a dar un arreglo, una lista. Bueno, esto no es una lista, pero bueno, pensemos que es una lista de 10 elementos. Y salvo que nosotros lo indiquemos de otra manera, va a empezar en 0, ¿vale? Entonces, range de 10 equivale de alguna manera, y les voy a decir por qué después, pero esto equivale al 0, 1, 2 y así hasta el 9. Entonces, esto de aquí son 10 elementos, ¿vale? Esto tiene una longitud de 10, pero empieza en el 0. Y entonces nosotros vamos a poner un print de i. Y cuando nosotros hagamos esto, lo que vamos a tener es que se nos va a imprimir en la pantalla 1, bueno, 0, 1, 2 y así hasta el 9. Y solamente habremos escrito esto. Entonces, cada que pasa este apuntador aquí, podemos coger en este valor de i el valor real o podemos ejecutar otra cosa. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, primero vamos a hacer ese ejemplo de atrás. For de i in range de 10 y vamos a poner un print de i. Entonces, notemos que nos pone el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero ahora vamos a poner la misma instrucción. De 10, pero vamos a escribir la función print y vamos a ponerle la cadena hola. Entonces notemos que nos imprime la cadena hola 10 veces. Entonces básicamente esta instrucción hace que lo que esté aquí adentro se repita tantas veces como nosotros queremos que se recorra este arreglo de aquí. Entonces, para finalizar esto, voy a hacerlo de manera muy rápida y les voy a mostrar cómo podríamos resolver o cómo podríamos escribir Euler, ¿vale? Entonces aquí voy a cerrar este paréntesis. Y bueno, de nuevo declaremos lo mismo que ya teníamos acá arriba. ¿Vale? Ya tienen unos valores iniciales. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser un for i in range de, voy a pedirle ahora que inicien el valor 1, no que inicien el valor 0. Y voy a pedir que se ejecute 1000 veces, ¿no? Bueno, que tenga una longitud de 1000 Entonces lo que vamos a hacer va a ser añadir AP. Bueno, también voy a definir unos valores. Esos valores van a ser r igual a 0.1 y delta t, dt le voy a poner igual a 0.001. Entonces, esto de aquí lo tenemos como delta t por r por el valor anterior del que estemos corriéndolo. En este caso le voy a poner un i menos 1 más p de i menos 1. Notemos que en este caso, voy a hacer solamente este paréntesis. Voy a ponerlo nada más hasta el que tenga longitud de 7. Cuando yo imprimo esto, en lugar de empezar en 0, inicia en 1. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Y como le inicié en el valor 1, y este llega hasta el 7, entonces, bueno, me deja en 6, ¿no? Me regresa 6 valores. Si esto yo lo iniciara en el 2, empezaría 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Si yo lo iniciara en el
8, no nos regresa nada, ¿vale? Este valor siempre tiene que ser menor que este. Si solamente ponemos un valor, se corre desde el 0. Entonces, aquí está, del 0 al 6, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que estoy haciendo es que en el primer paso, la primera vez que esto se ejecute, iba a tener el valor de 1. Entonces, bueno, 1 menos 1 me da un 0. Y el valor 0 es este de aquí. Y este es el valor 0 de t. Entonces, recordemos que p de n más 1 es igual a delta t por la función evaluada, la función derivada evaluada en p de n tn. En este caso no hay una dependencia del tiempo, pero bueno, podría verlo, más pn. Y además también vamos a tener nuestra ecuación para cómo va evolucionando el tiempo, ¿no? Entonces t de n más 1 es igual a t de n más nuestro delta t. Entonces esto es lo que estamos programando. Notemos que esto de aquí es dt por p en el paso anterior. Y para la ecuación de t vamos a escribir simplemente t dot append dt más, y vamos a hacer el mismo truco aquí, t y menos 1. Y corro esto. Y ahora sí vamos a ver qué resultado nosotros tenemos. Vamos a poner print p. Y notemos que nos da todo este arreglo de 1000. Y ahora pongamos print t. Notemos que nos da todos estos valores del tiempo que deberían de ser 1000. Entonces, y además va avanzando en pasos de 0.1, ¿no? Esto no nos sirve de nada así. Entonces necesitamos graficarlo para poder empezar a ver las soluciones y empezar a analizarlas. Y para esto, lo que vamos a hacer va a ser llamar una biblioteca de Python que se llama matplotlib. Matplotlib.pyplot. Por ahora no se preocupen qué significa todo esto, simplemente vamos a llamarlo, vamos a pensar que estos son como recetas o fórmulas que vamos a utilizar, y conforme vaya pasando el tiempo va a ser cada vez más natural y vamos a poder explicarlo. Entonces vamos a crear un fig.ax igual a un plt 2 subplots 1,1, un dpi de 95, un fig size de para el momento vamos a ponerle que sea de 15,10 10,15. Y vamos a poner ax.plot y vamos a poner aquí t, p y después plt.show. Vamos a esperar. Aquí me equivoqué, es fig size, no fig size. Muy grande. Voy a poner un dp de 25. Y aquí voy a poner 15,10. Bueno, exageré un poco. 45. Listo, creo que ahí se ve relativamente bien. Vamos a dejarlo en 60. Listo. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es cómo va evolucionando nuestra ecuación. Notemos que aquí le dimos muy pocos pasos.
Entonces vamos a dejarlo en 10,000, ¿vale? Evaluamos esto. Y empezamos a ver la curva, exponencial. Si nosotros queremos verla más rápido, la forma de poder hacerlo es alterar nuestro valor de R. Entonces, si en lugar de 0.1 lo hacemos algo un poquito más grande como 0.5, veamos qué pasa. Entonces ya viene esta curva así, ¿vale? No sé por qué no se limpió. Ahí está. Ya podemos ver la curva que va hacia arriba. ¿Listo? Y bueno, resolvimos nuestra ecuación. Si nosotros quisiéramos plotear esta ecuación o hacer un plot de esta ecuación, podemos hacerlo. Ya sabemos que la solución analítica en este caso es... en este caso no se preocupen, no importa que no lo entiendan, pero para que quede claro, le voy a poner PA de solución analítica es igual a lambda de X de P, P0. Bueno, no, solamente le voy a poner P. No, T, de hecho. Porque P es una función de T. Y el valor para un P0. Y esto lo multiplicamos por... voy a llamar aquí otra biblioteca que tiene funciones numéricas. Por NP. No se preocupen de nuevo por qué significa todo esto. Simplemente hay que utilizarlo, copiarlo. Y lo vamos viendo conforme vaya avanzando el curso. Es la exponencial de R por T. Y vamos a definir unos valores para R aquí. Aquí le voy a poner una R grande para diferenciarlo de la R que estamos utilizando acá. Entonces P-E0 lo vamos a hacer, que ya hemos quedado que era aquí, 1. Y para juntarlo con el ejemplo de arriba es un 0.5. Hacemos esto de aquí y entonces voy a hacer... De nuevo, a esto no le hagan caso. PS igual a list de map del 0 al 10. Quiero ver hasta dónde llegó la T de arriba. Del 0 al 10. No puedo agarrar. Space de 0,10 y 10,000. Listo. Entonces voy a copiar esto mismo de aquí. Recordemos que esta es la solución numérica que sacamos con Euler. La solución analítica en este caso va a ser esto por PS. Notemos que son prácticamente la misma gráfica. De hecho, podremos después comparar a lo mejor punto a punto o poder evaluar si nosotros podemos diferenciar o bueno, hacer los mismos pasos de tiempo abajo que arriba. Punto a punto cuánto se desvía la solución real de la solución original. Plot twist, si sumamos los errores se desvía como delta t al cuadrado. Entonces el error va a ser más grande, entre más grande va a ser delta t. Entonces aquí voy a terminar esta sesión. Se les va a quedar un ejercicio, ¿vale?
Y entonces voy a ponerlo aquí. Una celda de texto. Entonces pongo mi paréntesis. Y les voy a poner un ejercicio. Ejercicio. Usando la función... Usando el mismo código. Realiza la gráfica. Para... realiza la gráfica de la solución numérica. Del sistema P' igual a RP cuando R es igual a menos 0.5 P0 es igual a 1 y para cuando, y voy a ponerles una lista mejor de todas las condiciones que quiero que hagan. Esta y ahí está. Entonces quiero que me manden esas 4 gráficas, ¿vale? Voy a quitar esta de aquí que se me abrió. Eso sería todo por la sesión de hoy. Vamos a retomar esto en la próxima sesión y vamos a empezar a hablar de sistemas de 2 dimensiones. Bueno, de hecho vamos a seguir hablando de sistemas unidimensionales, pero vamos a hablar de bifurcaciones. Entonces, hasta luego. My mom was a tailor. She's on my new